Y siguiendo con esto de las ciudades y el tratamiento que hacen de los residuos, desde aquí, desde Latinoamérica, muchas veces le echamos la culpa a los países avanzados, pensando en que tienen mayor industria, una mayor cantidad de empresas y seguramente contaminan más. Usted y desde su empresa, además de producir, también trabajan en consultoría. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo trabajan los países en cuestión de reciclaje? Yo diría que el concepto este de que hay países que pueden con el medio ambiente y otros que no pueden está pasado. En todos los países el medio ambiente debe ser transversal a todas las actividades. Es cierto que aquellos países que iban más adelante en temas industriales han trabajado más en medio ambiente en los últimos años, sencillamente porque tenían el problema en casa. Pero nosotros no tenemos por qué esperar a tener el problema en casa, ya podemos desde el principio empezar a trabajar en ello. De hecho, yo creo que Latinoamérica en particular ha avanzado mucho en los últimos años. Nuestro país lo ha hecho, San Juan lo ha hecho. Y ya no es lo mismo en la provincia la forma en que se recolectaban los residuos hasta hace 10 años a cómo se hace ahora. Hemos pasado de tener un vertedero a cielo abierto a tener una planta modélica de tratamiento de residuos que se está replicando en varios departamentos. Es decir, eso está muy bien en el sentido de tratar el residuo al final del ciclo, pero también tenemos que pensar que el mejor residuo es aquel que no se genera. Es decir, está muy bien en tener esto al final, pero también tenemos que pensar en el comienzo y ver qué residuos que estamos generando ahora debemos seguir generando o podemos evitarlo. Y aquellos que no podemos evitar generarlos, tenemos que tratar de reutilizarlos o reciclarlos en la industria. Es decir, si somos capaces de hacer eso, tendremos entonces más o menos encaminado el problema. ¿Piensa que uno de los problemas que podemos tener aquí es la falta de conciencia ciudadana en el tratamiento de los residuos, más allá de las políticas públicas que pueden apuntar a eso, la persona desde su casa que no separa los residuos, que por ahí tira las bolsas cuando va desde el auto? Bueno, una cosa es tenemos que diferenciar entre los que son residuos de la industria y de los servicios y los residuos municipales, los que generamos en casa. Y es cierto que una buena educación ambiental mejoraría o ayudaría a que estos residuos fueran después a ser reciclados. Pero también es cierto que si no existen las infraestructuras para que eso pase, difícilmente la gente puede avanzar más allá, porque ¿qué sentido tiene que yo, por ejemplo, separe las pilas en mi casa si luego no hay un sistema donde yo pueda llevar esas pilas para que esas pilas se reciclen? Claramente. Es decir, que antes de apelar al voluntarismo de la gente y de pedirle que haga un esfuerzo que luego no está recompensado por la realidad, lo mejor es ver qué infraestructuras necesitamos y a partir de ahí sí, una educación agresiva desde el colegio, para que todos, si hace falta, separemos de la manera más correcta, evitemos adquirir productos que no necesitamos, intentemos darle una segunda vida a aquellos que todavía pueden tenerla. Entonces, es un problema mucho más complejo, pero sí, evidentemente, tenemos que avanzar mucho en eso y en educación, básicamente en educación.